En esta presentación de Vida Humana Internacional vamos a hablar de la educación sexual hedonista en Estados Unidos y de su fracaso en ese país. Desde hace décadas, esta educación sexual se viene exportando de Estados Unidos a América Latina y no queremos que el fracaso que ha tenido en Estados Unidos se repita en nuestros países hispanos. Alfred Kinsey es el padre ideológico de la educación sexual hedonista en Estados Unidos. Kinsey fue un zoólogo de la Universidad de Indiana durante las décadas de los 40 y los 50. Kinsey quería cambiar las normas y costumbres sexuales en Estados Unidos y con ese propósito se puso a dar cursos de sexualidad humana sin tener estudios ni en psicología ni en sexología. Kinsey y sus colegas realizaron muchos experimentos sexuales. Dos de estos fueron de gran impacto. El primero consistió en entrevistas sexuales con miles de adultos, pero la muestra estaba viciada porque alrededor de la cuarta parte de los entrevistados eran presidiarios, muchos de los cuales habían cometido delitos sexuales. El segundo experimento consistió en estimular sexualmente a cientos de niños de 2 meses a 15 años de edad para luego anotar sus reacciones. Kinsey y sus colegas publicaron los resultados de estos experimentos en el libro El comportamiento sexual en el varón, que salió a la luz pública en 1948, así como en otras publicaciones, concluyendo falsamente que la expresión normal de la sexualidad humana es la bisexualidad. El contacto sexual entre adultos y niños sería bueno para los niños. La promiscuidad y la diversidad de expresiones sexuales están vinculadas a la salud sexual. Los medios de comunicación se han tragado el falso carácter científico de los presuntos estudios de Kinsey. La doctora Judith Reisman ha denunciado estas atrocidades en sus libros Kinsey, Sexualidad y Fraude y Kinsey, Crímenes y Consecuencias, y ha pedido una investigación al Congreso de Estados Unidos, la cual lamentablemente no se ha producido todavía. Después de su muerte en 1956, los colegas de Kinsey fundaron en 1964 el Consejo de Información y Educación Sexual de Estados Unidos, SICUS por sus siglas en inglés. La ideología sexual de esta organización ha tenido una nefasta influencia en los programas de educación sexual de las escuelas públicas de Estados Unidos. Planned Parenthood, o paternidad planificada, la organización más abortista de Estados Unidos, también venía elaborando una ideología sexual muy similar a la de Kinsey y SICUS. En 1970, los líderes de SICUS y de paternidad planificada convencieron al gobierno de Estados Unidos de implementar la educación sexual hedonista en las escuelas públicas del país. Como veremos a continuación, la educación sexual hedonista ha sido un monumental y devastador fracaso. En 1967, la tasa de promiscuidad en adolescentes en Estados Unidos era de menos del 15%. Esto fue antes de la implementación de la educación sexual. Hoy es casi el 50%, según cifras del Instituto Alan Guttmacher, que está vinculado a la propia paternidad planificada. Según también el Instituto Alan Guttmacher, cada año quedan embarazadas 750,000 adolescentes. Según también este instituto, en el año 2006 hubo más de 200,000 abortos en adolescentes y el 27% de todos los embarazos entre las adolescentes terminaron en aborto, es decir, más de la cuarta parte. Según también este instituto, de los cerca de 19 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual que se reportan cada año, más de 9 millones, es decir, casi la mitad, ocurren en jóvenes de 15 a 24 años de edad. ¿Cuáles son las causas de este monumental fracaso? La primera causa es la propia ideología sin valores de la educación sexual hedonista, junto con una más amplia disponibilidad de anticonceptivos
promovida por esa misma falsa educación. Según el propio Instituto Alan Guttmacher, el 83% de los adolescentes y el 91% de los adolescentes sexualmente activos utilizan anticonceptivos, siendo el condón y la píldora los métodos más usados. Si hay tanta disponibilidad y uso de anticonceptivos, ¿por qué entonces hay tantos embarazos, abortos y casos de infecciones de transmisión sexual? Primeramente, porque una educación sexual sin valores y una amplia disponibilidad de anticonceptivos fomentan la promiscuidad entre adolescentes y jóvenes. En 1981, el doctor Kirchner, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y pionero en el desarrollo de la píldora anticonceptiva, confesó lo siguiente: durante años pensé que la píldora no fomentaría la promiscuidad, pero he cambiado de opinión. Ahora pienso que probablemente sí la ha fomentado. Además, tarde o temprano todos los anticonceptivos fallan, y ese fallo aumenta con el correr del tiempo, como lo demuestra la tabla que se muestra en pantalla. Por eso no debemos asombrarnos que aumenten los embarazos en adolescentes y jóvenes. En 1986, el propio Instituto Alan Guttmacher confesó lo siguiente: es importante señalar desde el comienzo que la mayoría de los investigadores están de acuerdo con que la educación sexual no disminuye la tasa de embarazos entre las adolescentes ni tampoco la actividad sexual. Además, en el caso del aborto, las jóvenes que han recibido la educación sexual hedonista y que utilizan anticonceptivos son más propensas a recurrir al aborto cuando los anticonceptivos fallan que las que no han recibido esta falsa educación. En 1973, el doctor Malcolm Potts, director médico en aquel entonces de la propia paternidad planificada, dijo lo siguiente: según la gente vaya aceptando la anticoncepción, habrá un aumento, no una disminución, de los abortos. Ese mismo año, el propio doctor Alan Guttmacher, presidente de paternidad planificada en aquel entonces, dijo lo siguiente: el único camino que tienen paternidad planificada y sus aliados para ganar la batalla del aborto es la educación sexual. Ahora bien, si la educación sexual hedonista y la disponibilidad de anticonceptivos causan el aumento de la promiscuidad, de los embarazos y de los abortos en adolescentes y jóvenes, lo lógico es que también causen el aumento de las infecciones de transmisión sexual. Mostramos en pantalla la gráfica aumentada que compara el espermatozoide con el virus que causa el SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Es lógico pensar que el preservativo o condón va a fallar más todavía en cuanto a impedir cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual. Los líderes de las organizaciones abortistas saben perfectamente que mientras más educación sexual hedonista y más anticonceptivos estén disponibles, más adolescentes y jóvenes serán promiscuos y por consiguiente habrá más embarazos, más abortos y más casos de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué entonces siguen promoviendo esta fracasada educación sexual? La respuesta es muy simple: porque la promoción de la castidad no da dinero, mientras que la educación sexual hedonista sí, es decir, la venta de los mal llamados servicios de abortos, de píldoras, condones y tratamientos para las infecciones de transmisión sexual. Paternidad Planificada tiene un negocio redondo en Estados Unidos. Primero distribuye sus programas de educación sexual hedonista en muchas escuelas públicas del país. Luego los clientes de estos programas, es decir, los estudiantes, comienzan a tener relaciones sexuales pensando que los condones y las píldoras que la propia paternidad planificada les vende los van a proteger. Por último, cuando eventualmente tengan embarazos o infecten con alguna enfermedad de transmisión sexual, regresarán a las mal llamadas clínicas de paternidad planificada para que les practiquen el aborto, les den tratamientos para sus infecciones de transmisión sexual y les vendan más anticonceptivos y condones. Negocio redondo. No debemos sorprendernos de que en Estados Unidos cada año paternidad planificada gane mucho dinero practicando abortos, vendiendo anticonceptivos y recibiendo millones de dólares del gobierno de Estados Unidos.
es decir, los impuestos que pagan los contribuyentes, como lo muestra la tabla que aparece en pantalla del año fiscal 2002-2003. Todas las cifras son aproximadas. En el próximo video abordaremos el tema de la educación sexual hedonista en América Latina. Como veremos, está muy presente esta misma ideología sexual. Muchas gracias por la atención prestada.